Ahí sí. Se ve otra cosa abajo, Sí. como abajo a la izquierda. Y abajo a la Igual se ven derecha. abajo. Que no tengo la pantalla más grande, porque no lo puedo achicar. O sea, no lo puedo. Estoy entrando, disculpen. Ya se lo puedo hacer. ¿Ahí o no? Ahí sí. Ya, súper. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar y... ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 6. Un concepto bien importante que estamos viendo ahora en esta como segunda patita es acerca del coeficiente de actividad. ¿Ya? En términos de concepto, la verdad que esto no es muy distinto a lo que habíamos visto antes con el coeficiente de fugacidad, ¿ya? Solamente se refiere a cosas distintas, que quiere decir que el coeficiente de actividad, ¿cierto?, va a corregir a la fase líquida, ¿ya? Y el coeficiente de fugacidad, estaba por aquí, y va a corregir la fase gaseosa con respecto a la fase ideal, exacto. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos factores de corrección a medida que nos empezamos a mover de la idealidad para las dos fases. ¿Ya? ¿Por qué son dos factores de corrección distintos? O también lo que les he insistido harto es porque en definitiva las referencias son distintas, ¿cierto? La referencia de idealidad de la fase gaseosa es distinta a la referencia de idealidad de la fase líquida, ¿cierto? Porque hablamos porque las propiedades las propiedades son distintas de los compuestos, ¿cierto? Al gas, por ejemplo, le afecta mucho la presión, no así el líquido por su propiedad incompresible. Entonces eso fue lo que hablamos harto también la semana pasada. Entonces por eso tenemos que incorporar un nuevo coeficiente, en este caso coeficiente de actividad, para corregir la no idealidad de la fase líquida, ¿ya? Hablamos de algunos requerimientos para las soluciones ideales, le definimos el concepto de mezclado no al azar, o mezclado al azar, ¿cierto? Que sería lo contrario. Hablamos de la fugacidad de la fase líquida, ¿cierto? Definimos la base de Lewis and Randall, ¿ya? Y también hablamos de qué ocurría cuando teníamos soluciones diluidas, o cuál era el mejor modelo para representar soluciones diluidas. Y ahí hablamos de Henry. No hay mucho que decir de Henry en términos conceptuales, más allá de que hace un mejor trabajo para modelar soluciones diluidas. Ustedes bien habían, como lo habíamos conversado anteriormente, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos que los compuestos tendían a cero, ya cualquiera de los dos compuestos tendían a cero, quiere decir que tendían a su punto de máxima dilución, ¿ya? Y que lo que pasaba ahí, ¿cierto? Lo hemos hablado en varias oportunidades, es que el compuesto 1, o viceversa el compuesto 2, ¿ya? Se ve rodeado de moléculas distintas a él. O ella, ¿cierto? Puede ser una molécula o un moléculo, no sé cómo sería no sé cómo se dice. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa, cierto? Las interacciones del compuesto 1 en este caso empiezan a cambiar para adaptarse al ambiente en el cual está expuesto, en este caso, que es la molécula contraria, que es la molécula 2. ¿Ya? Entonces, en esos puntos de máxima dilución, cualquiera sea el compuesto, donde existen las mayores desviaciones de la idealidad. ¿Ya? Y una buena herramienta para trabajar eso extremo es la ley de Henry. ¿Ya? Y la ley de Henry, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando yo me acerco al punto de máxima dilución, la fugacidad de la fase líquida es proporcional a la composición por un factor que se llama la constante de Henry. ¿Ya? Y esa constante de Henry depende del par soluto-solvente y de la temperatura y la presión. Y quiero decir que la constante de Henry, qué sé yo, del agua, o sea, o del aceite en una solución de agua, 20 grados Celsius y un bar, va a ser una fija, y así va a ir cambiando. Y en general son determinadas experimentalmente. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero incorporar en cualquier rango de la composición la constante de Henry para poder evaluar la fugacidad, yo voy a tener que incluir el coeficiente de actividad de Henry, ¿cierto? Entonces, a altas concentraciones, ¿cierto? Ahora en el otro extremo,
¿ya? La ley de Henry incorpora el coeficiente de actividad de Henry como elemento de corrección, ¿ya? Recuerden que solamente el lineal con respecto a la composición cuando x tiende a 0. Esto lo reforzamos también, era recordar o establecer que las referencias o el marco referencial, digámoslo así mejor, de los coeficientes de actividad, sea de Lewis and Randall o de Henry, eran distintos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la composición tiende a un punto infinitamente diluido, el coeficiente de actividad de Henry es 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese punto existe una relación lineal entre la composición y la constante de Henry. Me queda un poquito lenta la pantalla, ¿ya? Y en el caso de Lewis and Randall, que es como el tradicional, llamémoslo así, es cuando el compuesto 1 tiende a 1, el coeficiente de actividad tiende a 1. Lo cual tiene sentido, porque cuando el compuesto 1 o el compuesto 2 tienden a 1, yo me estoy acercando más a las propiedades del compuesto puro, por lo tanto el coeficiente de actividad presenta una menor desviación. ¿Sí? Y también yo le había dicho como dato, ¿verdad? Un dato importante que nos va a ayudar a como evaluar los resultados que nos están dando es que el valor del coeficiente de actividad permite identificar el tipo de sistema que tengo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un coeficiente de actividad igual a 1, la solución es ideal, ¿ya? Eso es Raúl. Raúl en el lado de la fase líquida, sí. ¿Ya? Y cuando el coeficiente de actividad es mayor a 1, tengo sistemas tipo 2, que son las desviaciones positivas. Cuando tengo coeficiente de actividad menor a 1, son tipo 3, que son desviaciones negativas. ¿Ya? Y siempre me preguntan, profe, ¿qué tan más grande a 1? Yo he visto coeficiente de actividad del valor de 15. ¿Ya? O sea, las correcciones pueden llegar a ser bien, bien importantes si la solución es no ideal. ¿Ya? Y también me dicen, profe, valores menores a 1, ¿pueden ser negativos? No, no pueden ser negativos, eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, no puede ser, vamos a poner aquí, no puede ser menor a 0, ya es menor a 1, no a 0. Esto no puede ser. Sí menor a 1, y ahí puede ir entre 0,0001 hasta 1, ¿ya? Pero no puede ser menor a 0, que eso es siempre una pregunta también. ¿Ya? ¿Qué más hablamos? Y después dijimos, ok, hemos hablado harto del coeficiente de actividad, cómo lo podemos calcular, ¿ya? Y para esto se utilizan modelos que permiten relacionar el coeficiente de actividad con alguna propiedad termodinámica, ¿ya? Que nos permite evaluar qué tan desviada esta mezcla está de la idealidad, ¿ya? Entonces, acá estamos tratando de hacer la analogía de lo que nosotros ya sabemos bien con respecto a las correcciones que existen contra sea H ideal o solución ideal. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de actividad es un parámetro de corrección, ¿ya? De la misma forma que el coeficiente de fugacidad es un parámetro de corrección, ¿ya? Por lo tanto, los dos se pueden relacionar con la energía libre de Gibbs, ¿ya? Ahora ustedes dicen, ¿con cuál energía libre de Gibbs? Bueno, recordemos que en el caso del coeficiente de fugacidad, este se relacionaba con la energía libre de Gibbs residual, ¿ya? Ya que los dos representan desviaciones con respecto, aquí esto es súper importante, gas ideal. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de fugacidad y la energía libre de Gibbs residual, los dos representan desviaciones con respecto al gas ideal y los dos se relacionan, ¿cierto? El coeficiente de fugacidad igual a RT, logaritmo de Gibbs. O sea, perdón, la Gibbs es igual al coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahora el parámetro de corrección asociado a la fase líquida, que es el coeficiente de actividad, también podríamos pensar que puede existir una relación con la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Esa relación no va a poder ser la energía libre de Gibbs residual, ¿cierto? Esto no puede ser con la energía libre de Gibbs residual. ¿Por qué? Porque la referencia de la energía libre de Gibbs residual, y lo voy a seguir repitiendo, es el gas ideal. ¿Ya? Por lo tanto, no aplica para relacionarlo con el coeficiente de actividad. ¿Ya? Sin embargo, tomando la inspiración que funciona súper bien para el gas ideal, se crea una propiedad termodinámica distinta, pero que apunta a lo mismo, ¿ya? Una propiedad termodinámica distinta, que es la propiedad de exceso, que al tiro la vamos a definir, que está aquí, ¿ya? Que representa un factor de corrección
de esa propiedad con respecto a la solución ideal de la fase líquida. Y esa sí se puede relacionar con el coeficiente de actividad, porque el coeficiente de actividad representa una desviación de la fase líquida. Entonces, de esta forma los dos representan el alejamiento con respecto a la solución ideal. ¿Sí? Esta propiedad de exceso no es algo muy innovador, llamámoslo así, o sea, no, se crea un poco y se inspira de lo que ya se ha hecho y se conoce también de la fase gaseosa. Entonces, la propiedad de exceso lo que hace es corregir la propiedad con respecto a la propiedad evaluada como solución ideal. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Y cómo se relaciona con el coeficiente de actividad? Bueno, de la misma forma que el coeficiente de fugacidad se relaciona con la propiedad residual. Entonces, yo puedo utilizar esta analogía para relacionar la energía libre y de exceso. Entonces, insisto, ustedes pueden decir, profe, pero es lo mismo. Sí, ok, en estricto rigor la teoría, la parte como teórica detrás es la misma, ¿ya? Pero no podemos usar la misma ecuación para las dos fases porque sus referencias son distintas. Y ahí nomás yo quiero hacer el énfasis porque dentro de la parte teórica es lo que más importa, ya que las referencias son distintas, ¿ya? Una considera gas ideal, ¿ya? Y las cosas que afectan al gas ideal son completamente distintas que las cosas que afectan a la solución ideal. Por eso repito harto esto, no es que quiera parecer loro ni nada, pero la verdad que ese concepto, esa parte como fundamental de la teoría, es súper, súper, súper relevante. ¿Ya? Ok, entonces, ya que sabemos cómo calcular el coeficiente de actividad en base a la energía libre de Gibbs de exceso, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos la energía libre de Gibbs de exceso? Y eso es lo que espero nosotros podamos ver hoy día y ojalá un poquito más tarde. ¿Ya? Pero este pequeño recordatorio que quería hacer, quiero ver si hay dudas al respecto. Profe, yo no entendí muy bien lo de la ley de Henry. ¿Ya? No sé en realidad qué tan importante sea, pero no entendí muy bien esa idea. ¿Ya? Lo de la ley de Henry, bueno, es una ley, ¿cierto? Que nace básicamente para explicar soluciones diluidas, ¿ya? Que es cuando, lo que, acá por ejemplo, cuando x1 tiende a 0, ¿cierto? El compuesto 1 es cuando más se desvía de su estado de compuesto puro, ¿ya? Porque empieza a aparecerse al otro compuesto, como está infinitamente diluido, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tratamiento normal que nosotros habíamos hecho, como este de acá, ¿ya? Para calcular la fugacidad del líquido, a través de coeficiente de actividad, la composición y la fugacidad del compuesto puro, se cae, ¿o qué quiere decir que se cae? Que no permite calcular una fugacidad como, digámoslo así, apropiada cuando la solución está diluida, ¿ya? Entonces, este modelo aquí no funciona tan bien cuando X y tiende a 0, ¿ya? Entonces, ahí nace la ley de Henry para generar otra relación que permita cuantificar la fugacidad de soluciones diluidas cuando cuando XY tiende a 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice la ley de Henry? Bueno, se crea esta constante de Henry y básicamente dice que la fugacidad en soluciones diluidas igual es lineal o presenta una relación lineal a esta constante de Henry y la composición. ¿Ya? Entonces, lo primero es entender un poco de dónde nace esto, y nace de que calcular la fugacidad de forma tradicional, como sale acá, la verdad que se nota que se escapa cuando XY tiende a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los factores de corrección que se calculan son bien, no son los apropiados, ¿ya? Como para capturar bien lo que le está ocurriendo a la solución, y eso implica que la fugacidad también no está bien representada. ¿Ya? Entonces nace esta ley de Henry con esta constante de Henry que son determinadas experimentalmente para generar una mejor aproximación al cálculo de la, y veo que el iPad no se está moviendo, espérenme. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, espérenme que veo que el iPad, ahí sí, ya, ahí se está moviendo. Ya. Entonces, se genera la ley de Henry básicamente como para
generar o para calcular de mejor forma la fugacidad del líquido cuando la solución tiende infinitamente a diluir, cuando X tiende a cero. ¿Ya? Entonces eso inicial, de ahí como viene la inspiración de la ley de Henry. ¿Y qué es lo que se hace también? Decimos, ok, la ley de Henry es un súper buen trabajo cuando X1 tiende a cero, porque solamente necesito conocer la constante de Henry, ya que ahora ya a esta altura hay muchas publicadas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ocupar esta ley de Henry para cualquier rango de X, no solamente cuando X tiende a cero? Bueno, y por eso se crea este coeficiente de actividad de Henry, para poder considerar la desviación que existe con este punto de referencia, que el punto de X1 tiende a cero. ¿Ya? Entonces se genera este coeficiente de actividad y se le pone el superíndice de Henry para hacer solamente mención de que es distinto. Que es distinto, ¿por qué? Porque toma como referencia la solución infinitamente diluida. ¿Ya? Entonces, por eso acá pongo que para cualquier rango de concentración, ¿ya? Quiere decir que entre 0 y 1, la fugacidad del líquido, predicho como Henry, va a ser el coeficiente de actividad por X y por H. ¿Ya? Entonces, ok, ¿en qué se separa, en qué se diferencia esto con lo que hemos visto anteriormente? La fugacidad, quizá lo voy a escribir aquí en paréntesis, la fugacidad del líquido, ¿cierto? Considerando la base de solución ideal, es gamma I por XI por la fugacidad del compuesto puro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se diferencia. Entonces, estos coeficientes de actividad son distintos porque consideran referencias distintas. ¿Ya? Y esto es lo que trato de colocar acá, que la referencia de Henry es la solución infinitamente diluida. Y la referencia de Lewis and Randall es la solución pura. ¿Ya? Entonces corrigen, la ley de Henry corrige con respecto a la solución infinitamente diluido, y la Lewis and Randall corrige al compuesto puro. Por eso acá pongo que el coeficiente de actividad de Henry tiende a 1 cuando X tiende a 0, y en el otro caso es contrario, que el coeficiente de actividad es 1 cuando el compuesto tiende a puro. ¿Ya? Eso. No sé si eso ayuda un poco más a, a tu pregunta. Sí. ¿Un poquito? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta específica? ¿Alguna otra pregunta específica con respecto a esto? ¿No? De mi parte no, por lo menos. Ya. Ok. Entonces, ¿cierto? Generamos esta relación entre el coeficiente de actividad y la energía libre de exceso. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Ya? Y para esto existe modelo. Entonces yo le había comentado un poco la semana pasada que lo que nosotros vamos a hacer para calcular esta G de exceso, ¿ya? Esta G de exceso van a ser a través de modelos. Modelos para el coeficiente de actividad, para la G de exceso, que van a depender, que son dependientes, coloquemos, que son dependientes de qué tipo de mezcla tenga. O en otras palabras, eso se resalta en definitiva en qué tan no ideal mi mezcla es. Como qué tan, y que quizás suena un poco como por decirlo, pero en definitiva es, uno va a tener una mezcla y va a decir, ok, ¿qué tan no ideal es? ¿Va a estar muy desviada con respecto al comportamiento de los compuestos puros, o como son bien parecidas entre ellas, se va a aproximar a los compuestos puros? ¿Ya? ¿Qué tan desviada la solución real de la ideal? ¿Ya? Entonces, vamos a partir por lo más simple. La expresión más simple para la energía libre de Gibbs es el modelo de Margulis. ¿Ya?
es el modelo de Margules. ¿Ya? Y básicamente el modelo de Margules es una expresión polinomial que se calcula en base a valores experimentales. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? El modelo de Margules dice lo siguiente. Dice que la G de exceso total va a ser igual a una constante A, que es dependiente de la temperatura, por la composición del compuesto 1 y el compuesto 2. Esto es para un sistema binario, obviamente. Ah, veo que está más lento. ¿Por qué está más lento el Ahí sí. Sí, eso es lo que dice el modelo Margules. Entonces, el Margules lo que dice es que la energía libre de Gibbs, aquí que tenemos, tenemos molar total, porque no tiene un sub i, ¿cierto? Es igual a A por X1 por X2, en un sistema binario. ¿Sí? Ok, entonces ustedes me dicen, pero profesora, ¿cómo vamos a relacionar esta expresión con el coeficiente de actividad? ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos que ir un poco a recordar las definiciones de propiedad parcial molar. ¿Sí? Tenemos que ir un poco a la unidad 5. ¿Ya? Entonces ahí ayúdenme a recordar, ¿cómo podemos relacionar la propiedad molar total con la propiedad parcial molar de compuesto I? Entonces ahora la pregunta, ¿cierto? Porque tengo esta relación, tengo G de exceso se relaciona con el modelo de Margules, y ahora tengo que ver cómo eso se relaciona con la energía libre de Gibbs parcial molar de exceso para después eso relacionarlo con el coeficiente de actividad. ¿Para qué? Obviamente, para después calcular el modelo, para relacionar el modelo Margules con el coeficiente de actividad. Para poder decir, para poder encontrar una forma de relacionar este gamma I con A por X1 por X2. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos para relacionar la propiedad parcial molar con la propiedad molar total? ¿Se relacionan con la fugacidad ideal? La fugacidad ideal. ¿Cómo? Ah, no, no, no. No. Sí, ahí me perdí. O sea, es que tengo Mire, que partamos gamma por i, déjeme tratar de quizás no se entendió la idea. Mira, yo quiero relacionar el coeficiente de actividad, ¿ya? Con esta expresión del modelo de Margulis, que es A por X1 y por X2. ¿Ya? Entonces, ahora digo, chuta, el gamma se relaciona con la G de exceso parcial molar y el modelo de Margulis se relaciona con la G de exceso molar total. Entonces, ahora, ¿cómo puedo relacionar este término de aquí con ese término de ahí? ¿Cómo se relaciona? Eso es lo que quiero que veamos y eso está en la unidad 5. Restándolo me debería dar un valor determinado, pero no me acuerdo o sea, exactamente, pero deberíamos restar el Gibbs molar de exceso con el parcial. Eso es como una expresión conocida de acuerdo a lo que habíamos desarrollado anteriormente, y eso equivaldría al Margules menos el coeficiente, a este Sí, gamma. pero no se restan igual porque ahí está relacionando como el del compuesto I con el total. No se. Acá entonces deberíamos tener como sumar los dos parciales y ahí restarlo como al molar total.
Ok, esa es una idea. ¿Qué más podríamos hacer? A ver, suman, ¿ya? Recordemos, o partamos algo más simple. ¿Cuál era la definición de propiedad parcial molar? ¿Cómo se definía? ¿Cómo se definía si yo quiero definir esto? G, ni siquiera vamos a ponerle exceso. ¿Cómo se definía G? ¿Se acuerdan que era la derivada con respecto a los moles sub i de la G total? ¿O no? A T y P y N sub J distinto de I. ¿Estoy equivocado o no? Ayúdeme por aquí. Sí, de acuerdo. Ya. Entonces ahora vamos a ponerle los índices de exceso. Entonces vamos a poner aquí el exceso por aquí. Vamos a poner exceso por aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Yo tengo aquí G molar. Bueno, propiedad intensiva. ¿Cómo se relaciona la propiedad intensiva con propiedad extensiva? Entonces sabemos que N por G molar es igual a G. ¿Cierto? Porque esto es, pongámosle, por ejemplo, joule por mol y esto es mol. Entonces ahí te quedan joule y la propiedad extensiva en joule, si estamos hablando de sistema internacional. Ok, entonces, ¿qué me va a quedar eso? Que la GI parcial de exceso va a ser igual a D de NI por N por G de exceso. A T y P y lo N sub J distintos de I. ¿Duda hasta aquí? ¿Esto se entiende? Chuta, ¿qué pasó? Sí, profe. Ya, súper. Si es que no quiero seguir entregando tantas cosas nuevas si no se entiende. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener que la energía libre Gibbs parcial molar se relaciona con la energía molar. Ok, entonces recordemos que el G de Margules total era igual a A por X1, X2. Bueno, entonces ahora para yo poder relacionarlo con la energía libre de Gibbs parcial molar de exceso, que va a ser igual a RT logaritmo de gamma, voy a tener que derivar este, número así, N por G de exceso total. A, T y P y N sub J distintos de I. Veo que de nuevo este cuadradito está molestando. Déjenme. ¿Ya? Entonces eso es lo que voy a tener que hacer. Entonces voy a tener que derivar. ¿Ya? Y bueno, hay que derivar un poquito no latoso, pero hay que hacerlo paso por paso. ¿Ya? Y de nuevo, este es el modelo más simple. Así que lo que voy a tener que hacer acá, voy a tener que derivar y tengo que derivar con respecto a los n sub i. Entonces, por ejemplo, voy a escribir, si quiero hacer esto para el compuesto 1, me va a quedar RT logaritmo de gamma 1, y eso va a ser igual a D de N1 por N por G total de exceso a T y P y N sub J distintos de I. Voy a descompartir y compartir de nuevo porque se puso lento el iPad.
Ya, ahí está. Entonces tengo que derivar. Entonces, por ejemplo, para calcular el coeficiente de actividad 1, voy a tener que derivar con respecto a los moles sub 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es n? Bueno, en un sistema binario, ¿ya? En un sistema binario, n es simplemente n1 más n2. ¿Ya? Entonces, acá voy a tener que reemplazar n por n1 más n2. ¿Ya? Ahora, incorporemos el modelo Margules. Entonces me va a quedar aquí n1 más n2, ok. Y ahora el G total de Margules decía que era A por x1 por x2. Todo esto a t y p y luego n sub 2 constante. ¿Ya? Ok, bueno, yo sé que aquí tengo incorporados los moles en forma indirecta, pero están ahí. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se define en x1? Se define como n1 dividido n1 más n2, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Y x2 se define como n2 más n1 más n2. Entonces lo que voy a tener que hacer aquí es derivar, ¿ya? Y algo bien simple, pero súper, súper importante que hagamos este trabajo, Margules, el modelo más simple, nosotros vamos a ver otro mucho más complejo, ¿ya? Y esto es simplemente derivar. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, pero no es tanto. ¿Qué más me va a quedar? Me va a quedar n1 por n2, ¿cierto? Claro. Y no es tan terrible porque miren, aquí se me simplifica esto. Este se me va a simplificar con S, por ejemplo. No me queda tan terrible. Entonces esto me va a quedar D por E de N1 por A por N1 N2 dividido N1 más N2. Esto a T y P y N sub 2 constantes. Me quedan terribles. Ahora usted me dice, profe, es que usted no ha dicho nada de la A. Por la A depende de los moles, qué sé yo. ¿Ya? Muy buena pregunta. Entonces la A, vamos a dejar acá al ladito el modelo Margulis. Aquí. La A es función de la temperatura. ¿Ya? Es un parámetro experimental. Se ha determinado que prácticamente no funciona, no varía en función otra que la temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, podríamos decir, si estoy derivando a temperatura constante, ese es un parámetro que sale fuera de la derivada. ¿Ya? Entonces lo puedo sacar. Entonces lo puedo sacar y dejarlo aquí, ¿no? Entonces no es tan terrible. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen la derivada, se van a dar cuenta que RT por logaritmo de gamma 1 es igual a A por x2 al cuadrado. Eso quiere decir que el coeficiente de actividad del compuesto 1, predicho por este modelo de Margules, es igual a la exponencial de A dividido RT por x2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen esta derivada, que en verdad los invito a hacerla, van a llegar a esto. Y pueden hacer la analogía para el compuesto 2. Me va a quedar ax1 al cuadrado. Entonces, el gamma 2 de Margules será igual a la exponencial de A dividido RT por x1 al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varias cosas que podemos decir. Lo primero es que va a ser bien fácil calcular el coeficiente de actividad a través del modelo Margules. Lo único que necesito es su constante y depende de la concentración. ¿Ya? También que es simétrico, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta comparando estas dos expresiones, es simétrico y alcanza su máximo valor cuando la composición llega a 0,5. ¿Ya? Eso se puede ver por la forma que tiene esto. ¿Sí? Hay una cosa que me gustaría decir con respecto a esta constante y las unidades. Ustedes se dan cuenta, y vemos esta exponencial acá, esta exponencial tiene que ser adimensional, ¿cierto? La composición al cuadrado es adimensional. Por lo tanto, A sobre RT tiene que ser adimensional. Eso implica que A tiene unidades de, debería ser, esto es Joule, debería ser Joule mol. ¿Sí?
Ahora, si ustedes le dan el A adimensional, bueno, tienen que multiplicarlo por RT solamente, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay libros que aparecen con RT y hay libros que aparecen sin RT, entonces no quiero que se confundan. Esta es una constante nomás y tiene este escalar RT que puede hacer que esta varíe, ¿ya? Pero de nuevo, o sea, yo ahí les digo que se fijen nomás en la unidad y no debería haber problema. Y esa sería la única diferencia. Pero quiero decir eso porque en verdad la bibliografía que les damos considera las dos formas. ¿Ya? Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, utilizando la definición de propiedad parcial molar y su relación con la propiedad total, pudimos encontrar una expresión para el coeficiente de actividad. ¿Ya? Ojo acá que el coeficiente de actividad está expresado utilizando el modelo de Margules, ¿ya? Y aquí yo también dije que el modelo de Margules es la expresión más simple para la energía libre de Gibbs de exceso. Entonces ustedes ahora me preguntarán y van a decir, profe, ¿qué quería decir con que era la expresión más simple? Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Ya? Modelo de Margules. Este presenta un comportamiento simétrico que ya lo dijimos, alcanza su máximo valor cuando la mezcla es equimolar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa dijimos? Es simétrico. ¿Cómo sabemos que es simétrico? Solo por la forma que tienen estas expresiones aquí. ¿Ya? ¿Cómo sé que alcanza? Creo que el iPad va más lento, ¿no? Ya, entonces también es simétrico por la forma, porque también puedo ver que su máximo valor se alcanza cuando la mezcla es equimolar, que quiere decir que x1 igual a x2 y eso igual a 0,5, también por su forma, ¿ya? Entonces es simétrico, alcanza su máximo valor. En x1 igual a x2 igual a 0,5, que eso es cuando la mezcla es equimolar, si es que no habían escuchado ese término antes. Voy a escribir este 5 mejor porque está medio feo. Y lo más importante es cuándo yo lo voy a usar. Y debido a que este modelo es el más simple, la verdad que se utiliza para sistemas que presentan pequeñas desviaciones, ¿ya? Entonces, cuando el sistema se empieza a mover de la solución ideal, el Margules sería la primera aproximación. Entonces, el primer modelo se va a utilizar para soluciones líquidas que presentan pequeñas desviaciones del comportamiento ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso que se imaginan ustedes? ¿Que cumple con el mezclado al azar? Muy bien, súper bien. Entonces, lo primero es que cumple con mezclado al azar. ¿Ya? Y que los constituyentes de la mezcla tienen similar tamaño, no igual tamaño, pero similar tamaño. Todo es similar, no igual, ya. Similar tamaño, similar forma, similar densidad, ya todo esto es similar, no igual. Pero en definitiva que no son tan agua y aceite, no es ácido sulfúrico y agua, ¿ya? Es, qué sé yo, quizá dos alcoholes con un poco distinto tamaño, pero en esencia tienen propiedades muy parecidas. Pero aún así no se comportan como solución ideal, ¿ya? Lo que pasa es que, de nuevo, la verdad que en general es difícil encontrar soluciones que se comporten tanto como ideal porque
como la fase líquida es muy propensa a interacción porque es incompresible, en general siempre van a presentar un poquito de desviación de su estado puro, ¿ya? Entonces, Margules la verdad que se utiliza, es un modelo que se utiliza un montón y ayuda a generar estas pequeñas correcciones. Entonces, quizá uno va a creer que la solución es ideal y después la calcula el coeficiente de actividad, pero igual el coeficiente de actividad va a ser distinto a 1, ¿ya? Porque siempre va a generar una pequeña desviación, ¿sí? Súper. ¿Alguna pregunta con esto? Sé que bueno, está la parte nueva, pero súper relevante poder tener alguna herramienta para calcular el coeficiente de actividad, al menos este más simple. Profe, si se alcanza el mayor máximo cuando es equimular, eso se podría decir que es alcanza la mayor desviación en cuando es equimular. La mayor desviación de lo ideal, digo. No, la verdad que no, porque siempre las mayores desviaciones van a ser cuando uno de los compuestos tiende infinitamente diluido. Ya, claro. Perfecto. Sí. Ah, era solo eso. Y mira, y ahora que lo menciona, a lo que me refería con eso, quizás no fui muy exacta, me refería a que el valor, déjenme hacerle a ustedes una pregunta. Nosotros vimos en la unidad 5 esta relación entre la propiedad parcial molar y la propiedad total, ¿ya? Pero también vimos otra relación que era un poco lo que decía el compañero, que era, ¿cómo se calcula? Voy a escribir acá abajo. ¿Cómo se calcula la energía libre de Gibbs total en función de las parciales molares individuales? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? La ponderación por las composiciones, ¿no? La ponderación. Exacto. Entonces se calcula, en este caso, la G total va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto? De I igual a 1 hasta N de lo X sub I por la G individual. Ahora le vamos a colocar el superíndice de exceso, ¿ya? Y va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, si aplicamos el modelo Margules, me va a quedar que la G de exceso total va a ser igual a X1 por GI de exceso más, ¿cierto? X2, me faltó aquí ponerle el 1, G1 por G2 de exceso, ¿ya? Y bueno, ¿qué es esto? Pues esto es, ahora, ¿cómo relaciono esto con el coeficiente de actividad? ¿Cierto? Esto va a ser lo mismo que decir X1 por logaritmo, el coeficiente de actividad 1, más X2 por el logaritmo del coeficiente de actividad 2. Porque recuerden que la G, recuerden que lo que dijimos recién, pues la G de exceso es igual a RT logaritmo de gamma, ¿cierto? Entonces estoy aplicando solamente eso acá, ¿ya? Entonces, si ahora yo digo que la G de exceso total va a ser igual a X1 por el logaritmo de gamma, ¿cómo se calculaba el logaritmo de gamma? Se calculaba por como A por X2 al cuadrado más X1 por A por X1. Aquí este es X2. X2 al cuadrado, ¿cierto? Esto va a aplicar el modelo Margules solamente. ¿Me siguen hasta ahí? Pero, profe, el RT básicamente después se va en la Así es última que línea. el RT depende de la unidad de la. El RT depende de la unidad de la. Si Ya, es ok. que va uno más. Ok. Sí.
¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir cuando alcanza su mayor valor? Es que la energía total de exceso alcanza su mayor valor cuando x1, cuando x1 y x2, entonces si yo grafico esto así, la energía de exceso se va a ver una cosa así. Y va a alcanzar su mayor valor en x1 y x2. ¿Ya? Y es simétrica, entonces va a ser simétrico, como lo estoy dibujando. Y alcanza su mayor valor. Es equimolar, ¿ya? Pero esto es distinto a cuando el coeficiente de actividad presenta su mayor desviación, ¿ya? Entonces, los coeficientes de actividad, los gamma sub i, presentan su mayor desviación cuando el x sub i tiende a cero. Eso siempre así, porque obviamente ahí el compuesto i ya se empieza a ver rodeado del otro compuesto y se empieza a comportar distinto. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, esto es lo que quería decir, pero mejor mostrar el grafiquito. Entonces, estos gráficos siempre los vamos a ver. Uno puede, entonces, si uno quiere encontrar información acerca de Margules, por ejemplo, de la constante, estos gráficos se pueden encontrar en forma experimental. Uno tiene los datos experimentales. Cuando es simétrico, la G de exceso uno dice al tiro a estos Margules. No está muy desviado. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí que quedó más claro. Ya, súper. Ahora, hablemos un poquito más acerca de este punto de desviación, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del coeficiente de actividad 1, ¿cierto? Que era RT gamma 1 es igual a por x2 al cuadrado, ¿ya? Cuando el compuesto 1 está tendiendo a 0, ¿a cuánto está tendiendo el compuesto 2? A 1. A 1, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo ahora evalúo esto en el punto de x1 tiende a 0, quiere decir que es el punto de infinitamente diluido, el modelo Margules me va a quedar así, me va a quedar RT logaritmo de gamma 1 infinitamente diluido es igual a A. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Este término va a ser 1. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Entonces, de nuevo, el modelo Margulis también me va a entregar herramientas para calcular esos extremos que están bien desviados. Quizás con este concepto también se va a entender que este modelo es simétrico. Su simetría se ve en lo siguiente. Calculemos esto mismo para el coeficiente de actividad 2. Cuando x2 tiende a 0, ¿a cuánto tiende 1? A 1. ¿Ya? Y esto es a x1 al cuadrado. Entonces, si yo aplico esto ahora en la condición infinitamente diluida, en este caso para el compuesto 2, que sería mi compuesto de interés en este caso, me va a quedar el gamma 2 infinitamente diluido. Y eso va a ser RT logaritmo de gamma 2 infinitamente diluido igual a A. Esto es 1, entonces aquí lo reemplazo por 1. ¿Alguien está en acuerdo o en desacuerdo? ¿De acuerdo? ¿De Sí, de acuerdo? acuerdo. ¿Les queda claro? Ujú. Lo que sí, profe, puede es que el A depende de la temperatura, Sí. entiendo eso. Y es de cada compuesto, va a depender, o sea, qué, Sí.
Va a depender de ¿Qué cada más se compuesto. puede Buena decir del A? pregunta. El A es aproximadamente constante con la temperatura y sí va a depender de los compuestos. De datos experimentales. Eso quiere decir que depende de la naturaleza de los constituyentes de la mezcla. ¿Ya? Y un valor, por ejemplo, qué sé yo, 1000 joules por mol. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, estoy viendo lo que nos queda. Lo que nos viene ahora, el enfoque gamma-phi, que es súper importante, es como, digámoslo así, es como tomar Raoul y aplicarlo a sistemas no ideales de baja presión, ¿ya? Pero considerando el tiempo, solo vamos a partir del inicio mañana y así empezamos enfoque gamma-phi y lo terminamos en la misma clase. ¿Ya? Y creo que hemos visto suficientes cosas nuevas en esta clase. Espero que les quede súper claro. Igual Joaquín, hoy día vimos la ayudantía, se va a enfocar más a lo que vieron la semana pasada. Ya como la semana pasada en la ayudantía se reforzó calor de mezclado, esta semana va a enfocarse a lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos. Recordarles que la nota del certamen está lista, vamos a subir durante el día. Le vamos a enviar los certámenes de vuelta para que puedan hacer la recorrección. ¿Ya? Eso, quedo atenta a cualquier duda, pero de todas formas nos vemos mañana. ¿Ya? Muchas gracias. Profe. Chao, profe. Chao.